Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria a Dios. Acompáñeme al libro de Génesis, hermanos, capítulo número 12. Génesis, capítulo número 12, versículos del 10 al 20 vamos a leer. Génesis 12, versículos del 10 al 20. El día viernes estuve hablando de la dependencia total de Dios. Ese fue el tema, de la necesidad apremiante que tenemos, hermanos, de depender de Dios. Y hablamos de un hombre dotado de una fidelidad extraordinaria que parecía inquebrantable, pero al examinar las escrituras nos damos cuenta que Abraham no era todavía Abraham, sino era Abraham, sin la H del Espíritu, decía hermano Toniel Ríos, porque esa H representa al Espíritu y transformó a un padre enaltecido a un padre de multitudes, que eso significa Abraham o Abraham, ¿verdad? Pero Abraham no siempre fue un hombre de fe, y eso da un poco de aliciente, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que en nuestra humanidad tenemos que ser procesados. Cuando le hablo de que Abraham no siempre fue un hombre de fe, no es para que nosotros nos columpiemos en la debilidad y que digamos, bueno, si esos hombres fueron débiles, ¿cómo no voy a ser yo? O como dijo un predicador, si Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿por qué no voy a tener yo 7? Dijo. Es una mala interpretación, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que ver que hay debilidad, pero también tenemos que observar en la palabra cómo esos hombres se acogieron de la palabra y fueron transformados por el poder del Señor. Y ese es el proceso que nos muestra la Escritura en este hombre llamado Abraham. Dice Génesis 12, del 10 en adelante. ¿Está conmigo allí? Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra. Así que Abraham, note que no tiene la H, no es Abraham, es Abraham, se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, esta mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana, para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa del faraón. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué rayos has hecho? Dice esta versión. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste ella es mi hermana para que yo me casara con ella? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham, a él, su esposa y sus posesiones, los dejaron seguir su camino. Que Dios nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Amén. Pensaba que al igual que Abraham, o al igual que este hombre que en algún momento tambaleó su fe, nosotros podemos pasar por la misma experiencia que tuvo Abraham, en cierta forma fracasando en la fe que le había sido revelada. Esto nos muestra que es posible pasar en cualquier momento de ser héroes de fe a vernos hundidos en una situación totalmente inesperada, algo que no estaba contemplado por nuestra mente natural y que nos puede cambiar de posición espiritual, porque a esta altura ya Abraham tenía una promesa, ya había escuchado la voz de Dios, ya sabía la ordenanza
de salir e ir en pos de una tierra prometida donde Dios iba a levantar una simiente santa que iba literalmente a bendecir los 4 puntos cardinales de la tierra. Y por eso, hermanos, sorprende encontrar en la palabra, y en cierta manera también es un aliciente, porque nos permite ver que nuestra humanidad es de un material que se puede resquebrajar en cualquier momento. Con Abraham podemos ver lo rápido que se puede pasar de ser una persona de fe a una persona con un fracaso, porque eso es lo que muestra textualmente la palabra. Hay circunstancias en la vida que arrostran nuestro caminar cotidiano y que de repente nos van a empezar a desafiar para calibrar, para medir, para probar de qué estamos hechos. Y a Abraham le llegó ese momento porque textualmente dice la palabra en los versículos que leímos, sobre todo en el versículo 10, que hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra. Y esto dice que llevó a Abraham a que se fuera a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Cuidado con los tiempos de necesidad. Hoy quizá no estamos pasando por una hambruna literal, pero hay hambre espiritual, porque yo creo que a esta altura se ha cumplido la palabra que tiene aristas proféticas y que enseña que la palabra para este tiempo está escaseando. Si usted es acucioso en el escuchar, en el leer, en el observar lo que purula en los ámbitos espirituales, si escucha usted las palabras que se pregonan, se va a dar cuenta que ha escaseado demasiado la palabra, hermano. Ahora solamente hay motivación personal, ahora solo hay enseñanzas que pretenden levantar a la persona en su propia humanidad y con sus fuerzas físicas y naturales. Y la palabra de Dios nos orilla a que entendamos que para poder alcanzar una posición de altura necesitamos, hermano, al bendito Espíritu Santo de Dios, porque Él fue enviado para guiarnos a posiciones celestiales. Dele la honra al Señor si usted cree esa verdad. Aleluya. Abraham, cuando uno ya ve a Abraham ya cambiado por el Espíritu, nos enseña la osadía de un hombre que confió plenamente en Dios hasta el punto de no negarle a su único hijo para que fuera sacrificado. Nos habla de un hombre para quien una falta contra Dios parecía imposible. Cuando uno mira el perfil del padre de la fe, uno ve a un hombre inerrante, uno ve a un hombre intachable, uno ve a un hombre que no tiene doblez. Pero al leer la palabra del Señor y ver su historia y su proceso de transformación y de cambio, nos damos cuenta que era un hombre con las mismas debilidades, con las mismas pasiones, con los mismos errores que todos nosotros tenemos. Sin embargo, en la misma palabra, en el mismo capítulo donde Abraham sale de su tierra respondiendo al llamado divino, y dicho sea de paso, qué maravilloso debe ser escuchar audiblemente la voz del Señor que nos está llamando, que nos está indicando qué debemos hacer. Qué lindo es cuando Dios guía a su pueblo y la voz del Señor es clara, porque dice en Timoteo, no recuerdo si en la primera o en la segunda epístola, en el capítulo 4, que el Espíritu habla claramente. Dios no habla de una forma dubitable. No, cuando Dios habla, habla con claridad. Cuando Dios dice, Él da instrucciones precisas para que no nos extraviemos en el camino. Y a Abraham le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Y le comienza a dar promesas, hermano, inquebrantables. Porque si algo nosotros sabemos y tenemos seguro es que nuestro Dios es un caballero. Y cuando Él promete, Él cumple cada una de sus benditas promesas eternas. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Abraham escuchó esa voz y salió de su tierra respondiendo al llamado del Señor. Pero pronto, hermano, encontramos un remiendo en su impecable vestidura. Y nos damos cuenta que tenía debilidad, porque eso lo estuve acentuando el día viernes, que en cierta forma Dios nos saborea a la debilidad. Dios nos saborea. Escuche esto con oídos circuncidados, por favor. ¿Por qué nos saborea Dios a nuestra debilidad humana? Para que ya no dependamos de nuestra fuerza, para que ya no confiemos en nuestra fortaleza humana
y empecemos a confiar en el Señor. Ahí aplica literalmente aquel versículo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo siempre he dicho que en las cosas y el propósito de Dios, la prudencia humana es imprudencia. ¿Escuchó eso? En el propósito de Dios, la prudencia humana es imprudencia. Por eso aconseja la palabra: fíjate de Jehová, confía en Él, vuélcate al propósito de Él y no confíes ni siquiera en tu prudencia humana, porque la prudencia nos puede fallar. A Abraham le falló la prudencia, hermanos. Enfrentó una prueba de su fe y al pensar en un peligro inminente para salvar su vida, se olvidó de quién era y cayó en una grave falta, haciendo tambalear por un momento la promesa que Dios le había dado. Pero ¿qué lo orilló a eso? El tiempo de sequía, el tiempo de escasez, el tiempo de hambre. El Espíritu me decía anoche que hay gente que tiene hambre no necesariamente de comida física o material. Hay gente que tiene hambre en su alma, hambre en su espíritu, deseos que no han sido saciados y que pueden orillar a las personas a cometer errores como los que cometió Abraham. Se vio obligado a moverse, digámoslo así, a una tierra de maldición. Egipto siempre se presenta en la palabra como un antagonismo del propósito divino. Egipto se muestra como un lugar de esclavitud, como un lugar de opresión, como un lugar donde el diablo mismo tiene control y dominio. Y en el tiempo de hambre, alguna voz apareció contraria a la voz de Dios y le dijo a Abraham: vete a Egipto, en Egipto hay abundancia, en Egipto hay suficiente. ¿Por qué te vas a quedar aquí muriéndote de hambre, habiendo en Egipto tanta provisión? Y comenzó a oír la voz, una voz que no provenía de Dios, hermano, y se movió a Egipto. Y antes de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer muy hermosa. ¿Cómo sería el aspecto físico de Sarai? Y excuso decirle que cuando Abraham llegó a Egipto, estaba viendo la cronología, anoche me pasé investigando, y Sarai tenía 65 años. Y era una mujer muy bella, hermosa. Y Abraham lo reconoce: yo sé que tú eres una mujer muy hermosa. Aquí hay enseñanza para los matrimonios. Es bueno que eventualmente el esposo le diga a su esposa que es hermosa y bella, porque si no, no faltará quien en la calle se lo diga. En serio, es mejor comenzar en la casa para que sea el esposo el que admire la belleza de la compañera de vida que Dios ha dado. Porque, hermano, yo sí estoy muy consciente y creo la palabra literalmente, que el que halló esposa halló el bien y la benevolencia de Jehová. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Qué bueno ha sido nuestro Dios con nosotros. En una versión de la Biblia, creo que es en la Biblia el lenguaje sencillo, dice que el que halló esposa, esa es la demostración de que Dios está contento con uno, dice. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues le dice: yo sé que tú eres una mujer muy hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: esta mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Versículo 13: diles que tú eres mi hermana, para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Mire eso, hermano. Podemos fracasar nosotros en algunos aspectos, y a Abraham le pasó eso. La Biblia afirma en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, y habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Y nos damos cuenta de las lecciones, hermano, que nos da la palabra en los fracasos de fe que tuvo Abraham, porque aquí comienza a fracasar. Nos damos cuenta cómo los santos ungidos de Dios también llegan y pueden ser pecadores en algún momento. Aprendemos también en la palabra a diagnosticar las causas del pecado, del error, de lo que ha traído un alejamiento, un distanciamiento de Dios, pero también nos damos cuenta que se puede regresar del fracaso que se experimenta, hermano, en ese lapsus que se da entre la fe y la obediencia, porque en algún momento nuestra humanidad falla.
Hermanos, es necesario que nosotros comprendamos que nuestra humanidad siempre se va a quedar corta ante el propósito de Dios. ¿Me explico en eso? El propósito de Dios es muy grande. El propósito de Dios es casi incomprensible. Por eso la palabra dice que Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender. Eso es lo que me enseña, es que el propósito es tan incomprensible a la mente humana, porque somos un puñado de tierra nada más. Somos barro que no podemos entender con nuestra mente natural todo lo que Dios, hermano, ha planificado para nosotros, esos planes de bien que dice la palabra que Dios tiene, esos planes, hermano, de misericordia que Dios ha trazado. Muchas veces no los entendemos. Por eso no vayamos a pretender nunca entender el propósito para poder caminar en él. Decir, cuando Dios me haga entender lo que tiene preparado para mi vida, yo lo voy a ejecutar. Porque muchas veces tenemos que caminar por fe, aunque nuestra mente natural no entienda nada de lo que Dios está haciendo. Pero una cosa sí es segura: si Dios dio la promesa, no importa con las circunstancias que encontremos en el camino, al final Dios siempre nos va a dar la victoria en su santo y bendito nombre. Aleluya. A pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros fracasos humanos, Dios se va a glorificar. Démosle fuerte las palmas al bendito Dios. Entonces miramos en la vida de Abraham errores que lo llevaron en cierta forma a cometer pecado. Número 1, el pecado de la desconfianza. El versículo 10 dice que hubo hambre severa en la tierra y Abraham se fue a Egipto. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el modus operandi de Satanás? Cuando tienes escasez de algo, el diablo te dice: búscalo en el mundo. Eso es lo que él aconseja. Vete a Egipto, porque Egipto tiene abundancia. Y ahí es donde comienza la mente a trabarse. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Yo a varias personas les he escuchado decir, incluso, hermano, yo también reconozco que un tiempo me alejé de Dios y el estribillo que yo utilizaba es el mismo que utiliza la gente hoy. Yo mismo decía, la gente del mundo es más sincera que la de la iglesia. En la iglesia un montón de hipócritas. Aquí están los verdaderos amigos. Eso pensaba, porque Satanás nos haría pensar que la provisión para suplir nuestra necesidad está en Egipto. Nada más apartado de la realidad. Egipto es un espejismo. Egipto es una fantasía. Egipto, hermano, es un engaño, es un hechizo que nos hace pensar que tenemos lo suficiente para saciarnos, y al finalizar el proceso nos damos cuenta que estamos saciados de pecado, que estamos saciados de frustración, que estamos saciados de cosas negativas más que positivas. Pero Abraham pensó y actuó como actuamos los humanos, en una situación, llamémosla así, normal, entre comillas, y se fue a Egipto. Y esto nos hace pensar mal de Abraham, porque en ese tiempo, hermano, su fe, que estaba siendo probada, le falló. No confió en la provisión del Señor, se movió humanamente buscando lo que necesitaba, olvidándose que tenemos un Dios a quien la Biblia le llama Jehová Jireh, que significa nuestro proveedor. Pensamos que este hombre no fallaría en su fe. Sin embargo, nos damos cuenta ahora de una debilidad común que tenemos los hombres, desconfiando de las promesas divinas. ¿Cuánta gente se ha salido del propósito por no confiar en la promesa de Dios? ¿Cuánta gente sale corriendo, buscando oportunidades, olvidándose de lo que Dios ha prometido? ¿Por qué mejor no, si cabe la palabra, y con todo el respeto, pero ojalá que me entienda el espíritu de la enseñanza, ¿por qué no reclamarle a Dios las promesas? ¿Recuerda usted la forma en que Dios me habló? Yo lo he testificado muchas veces. Se me cerraban todas las puertas, hermano. De verdad que cuando mi hija Sharon había nacido y tenía meses, yo estaba llorando porque no tenía provisión. Es que todas las puertas se me cerraban. Todas las puertas se me cerraban, literalmente. Y entonces yo comencé a entender que Dios me estaba llamando para algo. Y recuerdo que iba llorando en la calle, parecía loco. Si alguien me vio, pensaría que estaba mal de la cabeza, porque empecé a decirle en voz alta a Dios: si me está llamando, muéstrame, pues, muéstrame qué quieres hacer conmigo. Dame una señal, muéstrame el camino. Y le dije: este mismo día quiero que me demuestres si quieres que te sirva.
pero dame provisión porque necesito para mi familia, necesito para mi esposa y para mi hija. Y llegué al culto, ya le conté la historia, ¿verdad? Y pasó el culto, hermano. Yo iba a ver a los que tenían pisto y solo, Dios, hermano Luisito, Dios, hermano. Pues llegó un hermano y dije, ¿será posible que este traiga la provisión? Porque yo conocía que era más pelado que yo. Y me dijo, hermano, me dijo, siento de Dios orar por vos. Ay, Dios, papadito. Le dije, yo pisto, necesito una oración, le dije. Así le respondí. Yo pisto, necesito una oración, le dije. Y solo le dio risa y me dijo, permíteme orar, va, ora pues. De mala gana, ¿verdad? Oró por mí, amén, amén. Vamos, le dije a mi esposa. Y pues mi pastor me dijo, Luisito, me espera. Tengo que hablar urgentemente con usted, pero espéreme. Las administraciones eran kilométricas, hermano. Ya casi las 12 menos cuarto de la noche. Y esperando ahí. Yo desesperado, dije, querrá el hermano algún trabajo para hacer mañana, pero en la iglesia. Bueno, finalmente salió la persona. Pase adelante, hermano. Y me dijo, voy a ser breve porque es tarde. Hoy me dijo, el Espíritu me habló a las 3:30 de la tarde, el momento en que había orado. Y me dijo que usted tiene una necesidad. Y aquí está este sobre, me dijo. Dice el Señor que esta es la respuesta a su oración. Me quebranté, me puse a llorar. Y le dije, hermano, yo le dije esto y esto y esto a Dios. Me imaginé, me dijo, mañana mismo se va a un campo, porque necesitamos un obrero. Amén. Aquí estoy, hermano, que se haga la voluntad del Señor. Y aprendí a ver que se puede depender de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aprendí que Dios responde, pero muchas veces nos movemos sin consultarle a Dios, sin preguntarle al Señor qué tiene preparado para nosotros, porque la hambruna, la escasez, el momento apremiante por el que estamos pasando, nos obliga y nos redirige hacia Egipto, que sería todo lo contrario de la voluntad del Señor. Uno habría pensado que cuando Abraham llegó a la promesa de Dios a Canaán, hallaría recursos de sobra, que habría suficiencia, pero no fue así. Al contrario, Abraham, en lugar de ser recibido con un banquete por su investidura de hijo de Dios, como hombre de fe, como alguien que era un ícono de bendición, fue recibido con una hambruna, porque esto ocurrió inmediatamente después de que Dios le dio la promesa: te haré un hombre grande, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí se cumple, hermano, en ese sentido la palabra de Dios, de que la fe no siempre nos lleva primero a tierras de bendiciones, sino a tierra de escasez, para que conozcamos quién es el Dios que tenemos. Por eso le digo que nos sauría Dios a la debilidad, nos sauría Dios a un tiempo en el que la fuerza humana se va acabando, para que cuando ya no tengamos fuerzas nos acordemos de Dios. Ese es el secreto que Pablo nos está gritando en la palabra. Dice, cuando soy débil, soy fuerte, porque me fortalezco en el poder de Dios. Así es de que ya no me voy a gloriar, dijo Pablo, en mi intelecto, en mi influencia social, en mi capacidad humana. No, ahora me voy a gloriar en mis debilidades, porque aprendí que cuando soy débil aparece el poder de Dios que me levanta de la nada, y entonces la honra y la gloria son solo para el Señor. Aleluya, bendito sea su santo nombre. ¿Cuántos, hermanos, esta mañana estaremos pasando por ese proceso? ¿Cuántos habrá aquí que las fuerzas ya se les acabaron y que están medio frustrados? Son medio frustrados y medio creyentes. Echemos mano de la palabra y dejemos que se agote toda nuestra fuerza, para que cuando ya no tengamos ninguna podamos clamar al Señor. Regresemos a nuestra fragilidad humana, regresemos a nuestra etapa de debilidad, para que conozcamos el poder maravilloso, extraordinario que tenemos en el Señor. Porque la fe nos va a llevar primero a tierra de escasez y después a tierra de bendición. Nos va a llevar primero a tierra de hambre y después nos va a llevar a tierra de triunfos. Pero es necesario que pasemos por el proceso de la prueba y de la exigencia para que conozcamos al Señor. Porque mucha gente sabe de Dios, pero no lo conoce. Amén.
Muchos saben de Dios, pero no lo conocen. Hay que conocer a Dios. El vivir por fe en Dios no es una garantía tampoco de una vida cómoda y tranquila, hermano. Mire lo que pasó a Abraham. Después de la promesa gloriosa, cuando usted lee Génesis 12, versículos del 1 en adelante, se queda impresionado. Y dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, y te bendeciré, te engrandeceré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué tremenda palabra. Y después en el versículo 10 aparece la hambruna y la escasez. ¿Qué querría enseñarle Dios a ese hombre? Y en tan poco tiempo a Abraham se le olvidó la promesa. Mire qué parecido es Abraham a nosotros, hermano. Se le olvidó la promesa. A muchos Dios nos ha dado promesa, y a la vuelta de la esquina se nos olvida lo que Dios ha prometido. ¿Por qué no aferrarnos a la palabra como Job? Ese hombre a mí me tiene impresionado, lo admiro sobremanera, porque él dice: yo sé que mi Redentor vive, y si esta mi piel es deshecha y se vuelve polvo, yo sé que del mismo polvo el Señor me levantará. Y después de una vez se sale el guacal Job cuando dice: bueno, y si me llego a morir, de todas maneras yo voy a seguir confiando en Él. ¡Wow! Esa es una fe inquebrantable. Ese sí es un hombre diferente, que pasó por un proceso, pero a saber cómo Dios se le reveló. Y hermano, me asusta Job cuando al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo digo, si Job despertó esa fe oyendo, ¿cómo sería después de haber visto a Dios? ¿Cómo sería su fe? Yo creo que se la dieron al doble. Amén, hermanos amados. Pero volvamos al aspecto que estamos estudiando de Abraham, y nos damos cuenta que si bien Abraham salió por fe de Ur de los Caldeos, no siempre vivió por fe. Hubo un tiempo en que Abraham se movió por vista. En cambio, la palabra dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Pero en el capítulo 12, versículo 10, miramos a un Abraham moviéndose por lo que ven sus ojos. Miraba en derredor suyo escasez, hambruna por doquier, sequía, falta de provisión. No había nada para saciar su necesidad, y la voz interna diciéndole: vete a Egipto, porque Satanás siempre nos va a decir que en Egipto se encuentra lo que no tenemos en Dios. Oiga, qué falsedad y qué mentira. En Egipto está lo que verdaderamente necesitas. Y cuando uno lo cree, dice: si es verdad, voy a Egipto. Ay, Dios, hermano, mejor no vaya, porque va a regresar con un sentimiento de fracaso o quizá de amargura que nunca ha experimentado en su vida. Porque el que sabe sustentar verdaderamente es Dios. Y Abraham lo aprendió a través de un proceso. Pero la verdad es que lo último que uno pudiera imaginar en ese hombre de fe es el pecado. Pero apareció por la falta de fe que muestra Abraham en el versículo 10. Y eso lo llevó, hermano, a decaer más en la fe inquebrantable que tenía. Yo me pregunto, ¿a dónde acudimos nosotros cuando termina la alegría? ¿A dónde vamos cuando se acaba el dinero? ¿A dónde vamos cuando se acaban las fuerzas? ¿Por qué fracasamos frente a la primera prueba? Ya ni el Señor ni la iglesia son nuestra prioridad. ¿Qué estará pasando en nuestro interior? ¿Qué voz estaremos escuchando? ¿No será que mantenemos una debilidad humana, pero aún confiando en nosotros mismos más que en el poder de Dios? Lo que Dios nos dice es: abandónate en mis manos, abandónate en tu debilidad. Si ya no soportas más, pruébame, experimenta lo que he preparado para tu vida, pero no veas Egipto, porque Egipto se ve como la salida a nuestra hambruna espiritual, pero eso es desconfiar de la promesa de aquel que nos llamó y que tiene preparada una tierra prometida, una tierra de abundancia, una tierra que fluye leche y miel, dice la Escritura. Alabado sea su santo nombre. Es que, hermano, usted puede ver la fe quebrada de Abraham como algo normal. Lea conmigo Romanos 14, 23, por favor.
Romanos 14:3. Voy a leer la Biblia de las Américas. ¿Estamos todos ahí? Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Repito, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y la parte final es la que me interesa. Y todo lo que no procede de fe, ¿qué dice? ¿Qué dice su Biblia? Es pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que no procede de fe. ¿Estamos claros en eso? Lo que no procede de fe es pecado. Y cuando Abraham vio que había hambruna y se fue a Egipto, le pregunto a usted, ¿estaba actuando Abraham en fe? ¿Aló? ¿Estaba actuando Abraham en fe cuando se movió a Egipto? Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Pecó. Porque lo que no procede de fe es pecado. ¡Ja! Qué fuerte eso, hermano. Porque eso lo pone uno entre la espada y la pared. Nuestra vida tiene que ser una vida cargada de fe. Nuestra fuerza motora tiene que ser la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Hermano, no necesitamos ver para creer, hombre. Mejor creamos para que podamos ver. Es necesario que nuestra fe se anticipe a todo y que comencemos a ver, que comencemos a disfrutar lo que todavía no palpamos, lo que nuestros ojos materiales no ven, que lo vea primero nuestros ojos espirituales, porque si nos aferramos, y perdonen la expresión, si somos necios en la promesa de Dios, el Señor finalmente se va a glorificar y vamos a empezar a conocer a un Dios de quien sabemos, repito, pero que no conocemos a fondo. De oídas hemos oído nada más, pero Dios nos quiere llevar a algo más fuerte, a algo más sublime. Entonces, el pecado de la desconfianza apareció en Abraham. También el pecado del egoísmo. Versículos 11 y 12 del pasaje que leímos inicialmente, Génesis 12, ¿verdad? Versículos 11 y 12. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esa es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Abraham estaba consciente del tipo de mujer que tenía. Abraham admiraba la belleza de su esposa, y cuando pensó irse a Egipto, consideró que esa belleza era peligrosa, porque Sarai tenía belleza peligrosa. Y él supo que lo exponía a una muerte segura según su credo, según su concepto. Entonces, hermano, hizo una rápida consideración y nos damos cuenta de un Abraham que comenzó a trazar un plan, pero fuera del propósito de Dios. Amén. Abraham andaba caminando en ese momento, pero descarriado de la fe, porque está corriendo, porque va asustado, está lleno de miedo y desconfiando del pacto hecho con Dios, como si él ya no cumpliera su palabra. Una pregunta: ¿por qué Abraham actuó de esta manera tan egoísta? ¿Por qué pensó más en él que en Sarai? ¿Por qué expuso a su mujer ante una situación extremadamente comprometedora? El egoísmo es uno de los pecados favoritos de los santos ungidos de Dios. Y cuando miramos a Faraón, hermano, reprochándole a Abraham porque era su esposa, ahí se dio cuenta que los temores que Abraham tenía eran infundados. Hubiera sido mejor entonces que desde el principio dijera: ella es mi esposa, no mi hermana. Dicen algunos que fue una media verdad, porque en la usanza judía se casaban dentro de la parentela. O sea, para decirlo de forma clara, se casaban entre primos. ¿Recuerda usted cuando Abraham mandó al siervo a buscar esposa para su hijo? Dijo: no busques de las extranjeras, busca de nuestra parentela, busca una pariente cercana, porque ellos no mezclan su linaje. Entonces, cuando dijo: di que eres mi hermana, era una media verdad, porque en ese tiempo la palabra primo en ese lenguaje no existía.
eran considerados hermanos porque procedían de una misma sangre. No es que hayan sido hermanos biológicos, hijos de papá y mamá, eran primos, tal vez lejanos, pero eran de una misma parentela. Entonces él estaba fresco y dijo, no voy a mentir totalmente, va a ser una media mentira, pero no vayas a decir que eres mi mujer porque me van a matar con tal de quedarse contigo. Y después le dice Faraón, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué mentiste diciendo que era tu hermana? Exponiéndome a mí y exponiendo a mi reino. Porque Dios comenzó a tratar, Dios iba a matar a ese hombre. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque de la matriz de esa mujer vendría la redención para toda la humanidad. Y Abraham en su locura exponiendo a Sarai, porque dice que cuando la vieron los príncipes dijeron, qué hermosa mujer, y le fueron a decir a Faraón, acaba de entrar una mujer por los pórticos, admirable, sorprendente, una Miss Universo, es hermosa. Y ni lerdo ni perezoso la mandó a llamar Faraón, para que fuera parte de su harén, dice un comentarista, para que fuera parte de las concubinas que tenía. Y le dijo a Abraham, te voy a dar recompensa. Y le dio de todo, hermano, le dio animales, le dio esclavos y esclavas. Y asústese por eso. Dicen algunos que seguramente dentro de esa provisión de Faraón, dice que le dio animales, le dio esclavos y esclavas. Ahí va Agar, de la que después nació Ismael. La esclava Agar iba ahí. O sea que Agar no era promesa ni provisión de Dios, era provisión de Faraón. Piense eso. Analice esas cosas. ¿Hasta dónde llevó la desconfianza que tuvo Abraham a la promesa de Dios y el egoísmo que apareció, exponiendo a la mujer de donde iba a venir un linaje santo para el Señor? Lo hecho por Abraham, además de lastimar su propio orgullo, estaba exponiendo a su esposa a ser parte de un grupo de personas contaminadas, de un pueblo pagano, hermano, de un pueblo distante de Dios. Abraham andaba con los suyos, con lo que más amaba, y los estaba exponiendo por su egoísmo. Con esa acción terrible de Abraham nos damos cuenta que puso más su confianza en las riquezas y en la provisión de Egipto que en la promesa que Dios le había dado. Te voy a engrandecer, vas a ser un ícono de bendición para todo el mundo. Pero eso le valió a Abraham. ¿Qué hizo que cambiara la promesa? Un tiempo de sequía, un tiempo de adversidad. Por eso, hermanitos amados, no veamos el mundo como la solución y la respuesta. Dios está hablando anticipadamente. Ya después, si alguno decide adentrarse ya con conocimiento de causa, eso ya es a título personal. Pero yo me pongo a pensar, si un hombre del calibre de Abraham pasó por un proceso así, imagínense nosotros. Amén, iglesia. El pecado de la mentira también lo encontramos acá, versículo 13. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien. Oiga el egoísmo. Para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Ese es egoísmo. Es como cuando va la pareja de enamorados, ¿verdad? Y van caminando por el campo, van dialogando, platicando, de repente salen los perros bravos y viene el novio a la novia por enfrente, ¿verdad? Eso hizo Abraham. Di que eres mi hermana para que me vaya bien, para que me vaya bien a mí, y no pensó en ella. Y la promesa que Dios le había dado, pues, que de ahí nacería una simiente santa. Entonces nos muestra, versículo 13, una fisura en el carácter aparentemente intachable de Abraham, y nos encontramos con lo que podríamos llamar una verdad a medias o una mentira media verdad, como usted quiera llamarle. Y ya le expliqué el motivo, porque realmente Sarai era considerada como hermana, porque era pariente cercana de Abraham, pero 2 veces cometió el mismo pecado. Allá en el capítulo 20 de Génesis y versículo 12 también hizo lo mismo ante el rey de Gerar en Sodoma y Gomorra, mintiendo y diciendo también que era su hermana y no su esposa, porque Abraham pensó en la ventaja de saber que una mujer tan bella era su pariente. Entonces dijo, en lugar de que me maten,
me van a aprovisionar. Y justamente eso pasó. Faraón le empezó a dar prebendas, prácticamente le estaba comprando a su pariente cercana, y eso era legal en aquel tiempo. Fue una acción, mire hermano, qué terrible, que fue más justo ese hombre pagano que el héroe de la fe, por estar desconfiando del Señor. Abraham convirtió a Sarai en cómplice de su mentira y cómplice de su falta de fe. Le preocupaba que cuando la vieran los egipcios, lo mataran y se la llevaran. ¿Por qué no confiar en la promesa? ¿Acaso no Dios le había dicho? Es que tengamos presente eso. Vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré, y te voy a engrandecer, te voy a levantar, vas a ser un ícono de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué estaba Abraham pensando en muerte si Dios le acababa de decir que él iba a ser padre de multitudes? ¿Se da cuenta cómo falseó? ¿Se da cuenta cómo Abraham quebrantó la promesa que Dios le estaba dando? La mentira de Abraham condujo a esa mujer a ser tomada como una mujer más de Faraón, figura de Satanás, figura del diablo. Pero Dios apareció en un momento oportuno y la libró. Y el hombre se quedó, hermano, asustado, y lo mandó a llamar y le dijo: ¿por qué me mentiste? ¿Qué le diría a Dios? ¿De qué forma Dios actuaría? Porque a Dios nadie le echa a perder sus planes, hermano. Satanás no puede estorbar los planes de Dios. Si Dios se ha propuesto hacer algo, al final lo va a hacer y va a quitar cualquier obstáculo que aparezca en el camino. Pero Abraham se estaba hundiendo. Abraham estaba resquebrajando más y más y más y más la fe y poniendo en peligro, repito, la promesa y el propósito que Dios tenía para su vida. Versículos 14 y 15. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y repito, tenía 65 años. Y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a casa de Faraón. Para que esos hombres vieran a Sarai tan hermosa, ella debió entrar con su cara descubierta. No llevaba el protocolo de la mujer judía de cubrirse el rostro, porque precisamente para eso se cubrían, para evitar la lascivia, para evitar la concupiscencia en los hombres, se cubrían. Y hay casos extremos en la usanza árabe, que es muy parecida a la judía, que para que la mujer definitivamente nunca se quite el velo, le cercenan la nariz, se la cortan, para que ya su apariencia sea ya no apariencia de belleza. Esos ya son extremos, ¿verdad? Pero ella entró con el rostro descubierto, de repente hasta con un maquillaje especial, una vestimenta que llamaba la atención, porque lo que dicen algunos, que lo que pensaba Abraham era presumir a su hermana y de esa manera conseguir los dotes y los beneficios económicos. Por eso le digo que muestra a un Abraham egoísta. El asunto fue que la belleza de Sarai no pasó desapercibida, tal cual él lo pensó, y se convirtió en la mirada de admiración de todos los que estaban ahí. Y rápido le informaron a Faraón, y a usted conoce el resto de la historia. ¿Por qué era tan bella esa mujer a los 65 años? Probablemente porque la belleza espiritual se refleja en la belleza física. Y esta mujer no era cualquier mujer. Fue una mujer escogida por Dios para un propósito especial. Pero por la falta de fe de Abraham, se estaba convirtiendo, hermano, en una mujer que estaba experimentando una codicia colectiva, porque dice que todos, en el hebreo dice que todos los hombres no dejaban de mirarla. Abraham pudo evitar ese momento. ¿Cómo? Hablando la verdad, diciendo: ella es mi esposa, y con eso evitar la codicia que estaba despertando su propio acto. Debió haber presumido a su esposa para que fuera resguardado, pero no cabe duda que el temor muchas veces oscurece o nubila los sentidos y nos hace actuar erradamente. Versículo 16. Y trató bien a Abraham, Faraón, trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos.
siervos y siervas. Dentro de las siervas iba Agar, la esclava con la cual después tuvo un hijo Abraham. Mire qué cosas, si uno va atando cabos, porque apareció el ventajismo de Abraham, que lo orilló a tomar la provisión de Faraón o del diablo y no la provisión de Dios. También pensaba, hermanos, en el efecto del mal testimonio, porque Dios había escogido a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era la promesa? Una promesa de bendición. ¿Para quiénes era la promesa? En ti serán benditas. ¿Quiénes? Todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Estaría dentro del propósito de Dios bendecir también a Egipto? Sí, porque Dios siempre tiene remanentes. Pero mire cómo el hombre escogido, en lugar de ser luz, perturbó a Faraón. Y le dice en una versión: ¿por qué trajiste esta maldición, dice, a mi familia y a mi reino? Así dice en una versión. ¿Por qué trajiste esta maldición a mi familia y a mi reino? Y el hombre había sido llamado para ser de bendición para toda la tierra, no para ser de maldición. Y perdone, hermano, el parangón, pero yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros oscurecemos la luz ante los inconversos en lugar de mostrar la luz de Cristo? ¿Cuántas veces somos como Abraham, con un mal testimonio, por no confiar en la promesa de Dios, que la gente que de alguna forma nos mira, porque dice la palabra en Corintios que somos cartas abiertas, leídas por todos? Y Abraham comenzó, como suele decirse, a regarla, hermano, porque dio mal testimonio, porque no hizo lo que Dios quería que hiciera, que fuera luz para las naciones, que fuera ícono de bendición, pero él estaba trayendo maldición. Y por eso es que Faraón le recrimina. Lea el versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana? De manera que la tomé por mujer, dice aquí. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Lo echaron, porque Abraham en ese momento fue el indeseable de Egipto. ¿Y cuál era su llamado? A ser de bendición para todas las familias de la tierra. Amén, hermanos. Entonces, mire, cuidémonos. Esta podría ser la conclusión principal. Cuidémonos para que en nuestro tiempo de debilidad corramos a Dios y no a Egipto. Satanás siempre nos va a mostrar Egipto como la solución. Y cómo no, hay solución en Egipto, pero temporal, transitoria, efímera y una mentira total. ¿Cuánta gente se ha ido a Egipto y se ha destruido? Y nunca han podido regresar. O regresan muy golpeados, o regresan sin esperanza, o regresan frustrados. Porque ¿cómo vamos a atrevernos a pensar que nos puede ir bien lejos de aquel que ha dado promesas para nuestra vida? La falta de fe de Abraham, además de afectar a su familia, afectó a Faraón y a su casa. El texto habla de graves plagas con las cuales Dios hirió al Faraón por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces le pregunta: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me has traído este mal? Y le devuelve a su esposa para que se vaya lejos. ¿Qué pasó en ese momento? Abraham, en lugar de ser el embajador del Dios vivo, el que mostraba el propósito del verdadero Dios, ahora es una vergüenza para los egipcios, al punto de convertirse en un indeseable, que lo expulsaron, que lo echaron, porque querían que se fuera lo más pronto de ese lugar. Él pudo ir a predicar al faraón y ahora salió exhortado por un pagano. La falta de fe deja muy mal parados a los hijos de Dios. Sin embargo, a Dios nadie le estropea sus planes. Dios preservó la pureza de Sarai para que nadie la mancillara, porque al final, hermanos amados, Dios siempre cumple sus promesas. Démosle una ofrenda de palmas al Señor bendito.